Pasemos de lleno a la palabra del Señor, la palabra que Dios tiene para nosotros. Me gustaría hacer una oración. Disponga su corazón ahí. Yo estoy disponiendo mi corazón ahora para recibir de la palabra de Dios. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde. Tú estás en todo lugar, Señor. Tu presencia llena toda la tierra, Señor. Y en este punto, Señor, te queremos pedir que, Padre, tú abras nuestros oídos, que tú abras nuestros ojos para poder ver, para poder, Padre, sentir tu presencia, para poder ser llenos de ti, Señor. Toca, Padre, nuestra vida y que a través de este estudio, Padre, de la palabra de Dios, tú puedas, Padre, hablar a tu pueblo, porque tú hablarás paz a tu pueblo para que no se vuelva a la locura. Te amamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, toda la gloria y toda la honra de esta reunión es solo para ti, Padre. En el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Por favor, abra su Biblia en Hebreos capítulo 11. Hemos estado viendo algunas clases que llevan por nombre Los Héroes de la Fe. Es nuestro nuevo curso que estamos llevando. La semana pasada vimos el primer héroe de la fe, Abel, que él ofreció al Señor lo mejor. Ahora quisiera que veamos al segundo héroe de la fe, no sin antes leer Hebreos capítulo 11, versículo 1. Veamos lo que dice la palabra de Dios en esta parte. Dice de la siguiente manera, Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Y el versículo que nos concierne en este tiempo es el versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En esta tarde nosotros vamos a hablar de un hombre llamado Enoc. Casi no se sabe nada de este hombre. Hay muchas especulaciones acerca de él. Solamente se encuentra 3 veces en la palabra de Dios como tal, pero anda un libro apócrifo que lleva este nombre. Pero yo no quiero basarme en alguna otra cosa para ver por qué Dios le llama a él un héroe de la fe. Quiero yo saber por qué la palabra de Dios lo dice. Así que lo que vemos de Enoc dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Qué quiere decir? Que él no murió. Y entonces fue llevado sin ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero aquí el meollo del asunto. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este tema lleva como título ¿Cómo puedo agradar a Dios? A través de la vida de Enoc vamos a aprender qué fue aquello que hizo que a Dios le agradara Enoc. Antes de iniciar me gustaría que cada uno de nosotros piense en su comida favorita. Por favor, cada uno de nosotros somos distintos, tenemos diferentes gustos, algunos nos gustan algunas cosas y algunos nos gustan otras cosas. Pero piensa en la comida que te parece la más deliciosa, la más sabrosa. Por otro lado, quiero que pienses en la comida que a ti no te gusta, que definitivamente tú dices, esta comida no es de mi agrado. ¿Cuáles serían aquellas comidas que tú dirías? Quizás algunos dirían, un caldo de pollo, eso es lo más rico. Se lleva verduras, mejor. Por el otro lado, algunos dirían, no hombre, el pescado. Los costeños dirían, el pescado es lo mejor. El camarón, otro diría las verduras al vapor. Sin embargo, aquí vamos a entrar en disyuntiva. A algunos nos van a gustar algunas cosas y a algunos nos van a gustar otras. Somos diferentes, pero en el caso de Dios, Dios nos muestra su gusto a través de su palabra. Dios nos muestra lo que a Él le agrada a través de la palabra. Y ahora en este curso empezamos
con este hombre, Enoc, que dice que le agradó a Dios. Vean conmigo lo que dice Génesis, capítulo 5, versículo 21. Por favor, búsquenlo en su Biblia, tome tiempo. Génesis, capítulo 5, verso 21. No deje que su Biblia pierda el uso que ésta corresponde. Abra su Biblia para que podamos leerla. Dice la palabra de Dios, Génesis 5, 21. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, e engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y aquí el versículo clave. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fue transpuesto. Este es el primer hombre en la Biblia que no conoce la muerte. Después hay otro personaje llamado Elías, que hablaremos de él más y mucho más adelante. Lo que vemos aquí es que este hombre está al inicio de la Biblia, en el capítulo 5 de Génesis, y hay muchos hombres que han vivido tantos años. Por ejemplo, Adán vivió 930 años, después viene Seth, Enos, Cainán y todos aquellos viviendo gran temporada de años. Pero él solo vive 365 años y lo único que se nos dice de Enoc fue que le agradó a Dios la vida de Enoc. Qué precioso es esto, hermanos. Que nuestra vida quizás no tuviera más renombre que este, sería fantástico. Cada uno de nuestra vida, ponga su nombre ahí, José, Lucas, Juan, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tengo yo que decir algo acerca de esto. ¿Qué es agradar? Bueno, la palabra agradar, según el diccionario, su definición más simple es causar agrado, lo cual no nos amplía mucho, ¿verdad? Pero veamos algunos de los sinónimos. Hola de nuevo, hermanos. Una disculpa con esta tecnología, de repente falla un poquito, pero estamos hablando de Enoc. ¿Por qué él aparece en el listado de los héroes de la fe? ¿Qué fue lo que hizo Enoc? Agradar a Dios. ¡Qué precioso! Hemos definido qué es agradar, causar agrado, causar un gusto, satisfacer, interesar, complacer, poner alegre, poner contento. Y entonces Jesucristo, cuando es descendido para ser bautizado y él sube del agua, dice la palabra de Dios, que se escuchó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Dios está diciendo de Cristo, me complazco, me alegra que está haciendo mi voluntad. Y yo deseo en mi corazón que cada uno de nosotros podamos caminar con Dios, que cada uno de nosotros podamos agradar a Dios como lo hizo Enoc. Vamos a aprender mucho de la vida de Enoc, aunque son solo algunos versículos muy específicos de él, hay mucha enseñanza. Sin embargo, antes de iniciar, quiero decirte algo. Delante de Dios no hay puntos intermedios tocante a la relación con Él. No hay puntos intermedios. ¿A qué me refiero con esto? Para Dios, o estás entregado a Él, o definitivamente no lo estás. O tienes una relación con Él, o no lo estás. O eres agradable delante de Él, o no eres agradable delante de Él. ¿A qué me refiero con esto? Veamos lo que la palabra de Dios dice. Dios reprocha a su iglesia por ser fría y también ser caliente. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3, versos 15 y 16, hablando, el Señor dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. El Señor no le gusta la tibieza. Esto que quede bien claro. Para que puedas agradar a Dios, debes estar de un lado, bien firme, o del otro. Es la única manera de agradar a Dios. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 30, el que no es conmigo, es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor está hablando bien claro, lo reafirma aquí, o eres conmigo, o eres contra mí. Pero mucha gente
queremos estar en el medio. Y en el medio al Señor no le complace. El Señor le complace que estemos entregados por completo. También el Señor dice a través del apóstol Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esa es una palabra que golpea nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto, ¿cuántos quieren ser amigos de Dios? Definitivamente todos vamos a decir, amén. Yo quiero ser un amigo de Dios. Yo quiero ser un íntimo de Dios. Yo quiero que Dios diga de mí como dijo de Enoch, me agrada la vida de ese hombre, de esa mujer, en el caso de algunas damas que me están escuchando. Sin embargo, déjame decirte que para tener una amistad con Dios, debes de cortar tu amistad con el mundo. ¿Sabes? Eso es muy importante. El Señor nos habla de que para tener una amistad con Él debe de ser por entero. Y hoy me quiero dirigir a la audiencia cristiana. Me quiero dirigir a la iglesia. A esas personas que quieren estar en amistad con Jesús. Esas personas que quieren tener amistad con Dios. Quiero hablar de algunas cosas un poquito más profundas en la palabra de Dios para que cada uno de nosotros pueda meditar su corazón si somos llamados amigos de Dios, si estamos en amistad con Dios, si estamos en agrado con Dios. Y bueno, primero déjame decirte algo. Hay dos extremos. El primer extremo es lo que desagrada a Dios. El segundo extremo es lo que a Dios le agrada. Y hay muchas cosas en el medio, lo cual se llama ética y moral. Pero cada día de tu vida, nosotros debemos procurar ir al lugar de agradar a Dios. ¿A qué me refiero con esto? Un cristiano desagrada a Dios cuando comete pecado. Cuando el pecado entra a nuestra vida, nosotros no podemos agradar a Dios. Dice la palabra de Dios en el 2 de Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido, escúchelo bien, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Y es muy duro lo que dice, les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Queridos hermanos, si nosotros queremos ser como este héroe de la fe, llamado Enoch, y queremos agradar a Dios, debemos dejar todo pecado atrás. Yo muchas veces recibo esta crítica, pastor, ¿por qué siempre hablas del pecado? ¿Por qué siempre cuando hablas de un tema sale el pecado a relucir? Querido hermano, porque el pecado es lo único que nos separa de Dios. Satanás no puede separarnos de Dios, pero el pecado que dejamos entrar a nuestra vida entristece al Señor y no nos permite tener una comunicación con Él. Y podemos hablar de muchas veces como cristianos ya dejamos entrar el pecado a nuestra vida. Y es importante que yo te diga esto. Si tú quieres ser como este héroe de la fe que agradó a Dios, necesitas quitar todo el pecado. No una parte del pecado, todo pecado. Inclusive nosotros en nuestra vida cotidiana nos gusta que las cosas estén bien limpias. Yo le pregunto, ¿quién de ustedes se comería unas ricas enchiladas verdes cuando le acaba de pasar una cucaracha por encima? Solo fue una cucaracha y iba de paso. Aún así diríamos, yo no la quiero, yo no quiero, porque está contaminada. Y muchas veces nuestra vida puede ser muy religiosa, puede ser muy bonita, pero cuando dejamos entrar pecado, se vuelve una cosa horrenda para el Señor. Cada uno de nosotros debe analizar su vida. En el caso de algún patrón, debe de ver que nunca él esté superando las cosas que Dios ha dicho para un patrón. Dios dijo que el patrón no debe maltratar a los empleados, debe de ser una persona justa, que los empleados no le roben a los patrones, que cada uno de nosotros analice su corazón y diga, yo no quiero pecado. Pero muchas veces, aún como cristianos, con tristeza lo digo, con tristeza mía y con tristeza en general lo puedo decir, aún conociendo a Dios, muchas veces guardamos
pequeñas partes de pecado en nuestra vida. Guardamos pensamientos en nuestra mente que no deberían de ser, le damos la entrada a ciertas pláticas que no deberíamos de dar y damos lugar al diablo. Y esto nos separa de la comunión que tenemos con nuestro Padre Celestial. Así que un cristiano no agrada a Dios cuando comete pecado. Querido hermano, te invito que si tú quieres agradar a Dios, desecha todo pecado, aún por minúsculo que a ti te parezca delante de Dios. Te repito, ¿eres su amigo o eres su enemigo? Podríamos hablar de más ejemplos. Algún padre que exaspera a sus hijos, algún hijo que desobedece a sus padres, algún hijo que maldice, alguna madre de familia, padre de familia, viendo programas que no edifican, que contaminan su mente, una persona que se la pasa murmurando del vecino, chismeando de la vecina, chismeando del pastor, hablando mal de las congregaciones, una persona que tiene envidia de otros, un joven que permite la inmoralidad sexual en su vida, un joven que tiene vicios, el alcoholismo, drogadicción, prostitución, pornografía, alguien que practica la brujería, la hechicería, una persona que maldice con sus labios, que escucha música que ofende a Dios, no puede ser amigo de Dios, no puede agradar a Dios. Yo quisiera en algunas ocasiones no decírtelo, porque mucha gente siente que es duro, pero es necesario que tú entiendas que si tú quieres ser amigo de Dios, debes dejar todo eso de pecado atrás. Eventualmente vemos la televisión y escuchemos gente que dice, no, yo me encomiendo a Dios, a pesar de que están viviendo mal, viven engañados, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Anhelo con todo mi corazón que el Espíritu Santo ahora te esté indicando qué es aquello que has dejado entrar que no complace a Dios, para que puedas sacarlo de tu vida. Sin embargo, no es la única razón para que un cristiano desagrade a Dios. Hay otra razón que muchas veces no la tomamos en cuenta y desagradamos a Dios. Cuando hacemos caer a un hermano. Cuando somos piedra de tropiezo para un hermano, estamos desagradando al Señor. Romanos 14, versículo 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y aquí está hablando de la comida, está hablando de la carne específicamente en Romanos 14. Sin embargo, vean lo que dijo Jesús en Mateo 18, 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar. La palabra de Dios es muy clara. Dios no le gusta que ninguno de nosotros hagamos caer a un pequeño. Y muchas veces nosotros decimos, yo ya no practico pecados. No, yo cuando llegué a Cristo empecé a dejar mi pecado. Sin embargo, a veces permitimos cosas que pueden hacer caer a otras personas, a otro pequeño de la fe. Por ejemplo, el vino. Si bien algunos pueden decir la Biblia no prohíbe el vino, la Biblia prohíbe la borrachera. Sin embargo, mucha parte del pueblo de Dios le da lugar a esto y termina haciendo caer a los pequeños en la fe. Mucho cuidado, porque si con tu ejemplo tú haces caer a un pequeño, tú no estás agradando a Dios. En el caso de Enoc, Enoc agradó a Dios, su testimonio agradó a Dios. Y yo te doy un consejo, hacer caer a un hermano pequeño desagrada al Señor. Así que si por la causa del vino, por la causa del baile, por la causa de lugares inadecuados, muchas veces he platicado con jóvenes, sobre todo jóvenes que han caído en pecado. Y cuando empezamos a platicar qué fue lo que pasó, alguien lo llevó a un lugar incorrecto y a él se le prendió el foco y después de esto él cayó en pecado. Fue provocado a pecar por causa de que un hermano mayor lo llevó a un lugar inadecuado. Tengamos mucho cuidado porque a veces lo que estamos haciendo puede abrir oportunidad para que un pequeño caiga. Y así no agradamos a Dios. Eventualmente usted puede llegar a una casa y ve a los padres viendo programas que contienen escenas bien explícitas o situaciones que no agradan a Dios. Tengamos mucho cuidado. Dios está hablando a nuestro corazón el día de hoy que no por eso
vayamos a hacer caer a un hermano, porque estaríamos en enemistad contra Dios. Cada cosa que nosotros hagamos debe ser para incentivar a la gente a Cristo, no para hacer una piedra de tropiezo. Sin embargo, me encuentro con un punto más que lleva a que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, anhelantes de la comunión con Dios, desagrademos a nuestro Dios. Y cuando me encuentro este versículo, me impacta mi vida mucho. Ve lo que dice Santiago, ahora sí te espero. Ve a Santiago 4, 16 y 17. Te invito a que pases conmigo a Santiago, capítulo 4, versos 16 y 17. Aquí está hablando algunos consejos generales el apóstol Santiago, acerca del futuro de la gente que dice, vamos allá, traficaremos, comeremos, beberemos y un año después regresaremos. Dice el apóstol Santiago, deberían decir si el Señor lo permite. Pero vean lo que dice este versículo 17. La palabra de Dios dice lo siguiente: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y quiero que comprendas este versículo, lo voy a volver a leer. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios confronta mi corazón en esta tarde y yo espero que Él confronte también tu corazón. Agradar a Dios no es solo dejar de hacer lo malo, es comenzar a hacer lo bueno. Repito, agradar a Dios no es solo dejar de hacer lo malo, es comenzar a hacer lo bueno y seguirlo haciendo. ¿Sabes? Muchas veces en nuestra vida sabemos que hay cosas que agradan a Dios y no las hacemos. Entonces nosotros estamos cayendo en pecado. Quizás tú ya no caes en un pecado explícito tal cual, pero si tú no haces lo bueno, estás pecando contra el Señor. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes saben que debemos congregarnos, que debemos servir en la iglesia, que debemos ofrendar? ¿Cuántos de nosotros sabemos que debemos orar? ¿Cuántos de nosotros sabemos que debemos ayunar, que debemos predicar a los demás? Aún sabiendo lo que es bueno, lo que complace al Padre, no lo hacemos. ¿Qué amistad sería aquella donde tu amigo sabe lo que te gusta y nunca lo procura? Al contrario, hace lo que no te gusta. Esa sería una mala amistad definitivamente. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que debemos ayudar al necesitado? Si no lo hacemos, entonces nosotros estamos cayendo en contradicción a la doctrina. Nosotros sabemos que debemos bendecir con nuestras palabras. Ahora, quiero ponerte un par de ejemplos. Quizás tú dices, yo antes maldecía. Muy bien, antes maldecías. Ahora ya no maldices, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que bendecir. Antes robabas. Ahora ya no robas. Pero ahora tienes que trabajar para ayudar al necesitado. Vean cómo Jesús siempre nos lleva de lo negativo a lo positivo. Nos lleva de desagradar a Dios a empezar a agradar a Dios. Quiero decir lo siguiente. La mayoría de personas queremos que Dios camine con nosotros. Sin embargo, la Biblia nos habla que debemos anhelar caminar con Dios. Lo he formulado en una frase que dice, la mayoría queremos que Dios camine con nosotros, pero no queremos caminar con Dios. Mucha gente va a salir de viaje y dice, Dios mío, ve conmigo, Dios bendice mi negocio, Dios bendice mi familia, Dios bendice mi casa, Dios ve conmigo siempre. Pero no debe de ser así. Dios, yo quiero ir contigo. Pongo el ejemplo de algún hombre, de alguna mujer, le dice Dios, acompáñame, pero va a lugares inadecuados, donde a Dios no le gustaría que usted esté, pero de repente dice, no, yo voy con Dios. Va hacia actividades ilícitas y dice, yo voy con Dios. La bendición de Dios está conmigo. Nosotros no debemos nada más la exigencia de Dios, acompáñame. Debemos decir, yo quiero caminar contigo, Señor. Caminar con Dios es diferente. Caminar con Dios es obedecer a Dios. Caminar a Dios es imitar hacia donde Él va. Así que un cristiano puede desagradar a Dios cuando Él peca, cuando hace caer al débil y cuando sabe hacer lo bueno.
y no lo hace. Sin embargo, yo sé que la mayoría de nosotros hemos salido de ese camino, pero estamos anhelantes y expectantes. Bueno, entonces, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo caminar con Dios? Quiero que veas lo que dice Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Esto ha cambiado mi vida este día y esta semana. Veo que Dios está hablando acerca de esto mucho. Pasa conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 6, para que puedas ver cómo puedes agradar a Dios. Por mucho tiempo en mi vida, yo leí Hebreos 11, 6 y nunca me di cuenta lo que había atrás. Lo leía tan rápido que ni siquiera comprendía lo que estaba atrás. Dice Hebreos 11, 6, pero, cuando yo escucho la palabra pero, parece que está argumentando algo a favor o en contra de algo que está atrás. Y atrás dice, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí está el truco, aquí está el secreto por qué Enoc agradó a Dios. Porque Enoc tenía fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quizás usted diga, ¿a qué se refiere entonces hacer las cosas con fe? Quiero ponerte un par de ejemplos. Dos personas pueden hacer lo mismo. Pueden hacer lo mismo en la misma calidad en la iglesia o en cualquier otro lugar. Sin embargo, pueden estar en extremos muy distintos. Dos personas quieren servir a Dios a través de la alabanza. Se levantan a las 8 de la mañana, se visten las dos personas, se peinan y van a la iglesia y ambas hacen lo mismo. Cantan para Dios, adoran a Dios, pero una lo hace con fe y la otra lo hace sin fe. ¿Cómo usted puede saber quién lo hace con fe? ¿Cómo saber si usted o yo lo que hacemos lo hacemos con fe? Una persona se alista, se arregla para ser visto por los hombres, para que vea que su talento es un talento profesional. Esa persona no lo está haciendo con la fe en Dios. Esa persona lo está haciendo para saciar su ego. Sin embargo, la otra persona no le interesa lo que estén pensando de ella o de él, lo hace para agradar a Dios. Entonces lo está haciendo con fe y puede agradar a Dios. Si usted, por ejemplo, ayuda a alguien en la calle, usted lo debe hacer con fe. No con mira de que esta persona se lo agradezca, no con mira de que se le reconozca, sino con mira de que Dios diga, tú estás obedeciendo lo que yo mandé. Sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes hacer las mejores obras, puedes gastarte tu vida en la iglesia, puedes gastarte tu vida en el ministerio, pero si no tienes fe, no podrás agradar a Dios. Como te repito, esto ha cambiado mi vida, me ha llevado a un autoanálisis de decir, todo lo que hago, lo hago con fe, porque si no lo hago con fe no voy a poder agradar a Dios. A partir de ahora en mi vida, cada cosa que yo haga, por mínima que ésta sea, quiero hacerla con fe, para que yo pueda agradar a Dios, para que yo pueda ser como Enoc, agradando al Señor. Así que, ¿quieres agradar a Dios? Te digo, obra, pero obra con fe. No solamente obres en tu carne, no solamente obres en tu ego, obra con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Te quiero poner un ejemplo. Tú como hijo debes de ser obediente a tus padres y hazlo con fe, creyendo que Dios lo mandó y Él te está viendo y dice la palabra que Él es galardonador. O sea que Dios va a recompensar, no el hombre, no tu mamá, no tu papá, no el pastor, no el apóstol, no fulano de tal. Va a recompensar Dios, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Por otra parte, otro consejo para caminar con Dios es el siguiente: vive conforme a la revelación de Dios. Este es un ejemplo de Enoc. Ve conmigo, por favor, a lo que dice Judas, capítulo 1, que es el único capítulo que tiene, versículo 14. Judas, pasa conmigo, por favor. Judas. Este libro es el antepenúltimo de la Biblia, el penúltimo de la Biblia, perdón. Apocalipsis es el último y atrás de él está Judas. Es solamente una página abierta.
Ve conmigo a ver lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 14. Aquí aparece Enoc también. Veamos lo que dice de él. Dice la palabra de Dios, verso 14, Judas 1:14. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán. Cuando usted cuenta, es Adán, su hijo Set, Enoc, y usted cuenta, y el séptimo de Adán es Enoc. Dice la palabra de Dios, de esos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Son murmuradores, querellosos, y andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Vean algo, él profetizó, y siempre la profecía viene a través de una revelación de Dios. En este caso, Enoc estaba viviendo su vida, y en un momento de su vida, no sabemos exactamente cuándo fue, pero la palabra de Dios nos dice que él profetizó, vino a él una revelación de que el Señor descendería con sus millares de millares para hacer justicia contra la gente impía. Eso capturó la atención de Enoc, eso puso en su corazón un temor para vivir conforme a lo revelado. Y sabes, tú y yo conocemos lo que va a pasar según la profecía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros debemos de vivir conforme a lo revelado por Dios. La revelación que Dios nos ha dado de los tiempos antiguos, de los tiempos antiguos y de los tiempos futuros también, eso debe darnos un temor santo para vivir conforme a lo revelado. Enoc vivió conforme a lo revelado. Nosotros debemos también vivir conforme a lo que ya sabemos que a Dios le agrada. ¿Sabe usted lo que a Dios le agrada? Viva conforme a eso. Viva conforme a lo revelado. Otra manera de caminar con Dios, obviamente, es hacer buenas obras que a Dios le agraden. Claro que sí. Voy a poner un ejemplo. Tú vas con tu amigo y sabes que a tu amigo le gusta cierta nieve, por poner un ejemplo. Tú tratas y procuras de que él pueda tener eso que a él le agrada. Si a tu amigo le gusta escuchar cierta música, tú pones esa música para complacerlo. No se diga cuando hablamos del tema del cortejo, cuando usted tenía su novia o su novio y buscaba complacerle todo, ¿no? Que ella o él se sintiera halagado, porque usted busca complacer su corazón. De igual manera, en nuestra vida debemos buscar hacer lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? A Dios le agrada que hagamos justicia. Vean lo que dice el Señor en 1 Samuel 15:22. Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. El Señor está diciendo claro, me gusta que me obedezcan, me gusta que lo que he mandado se haga. Dice la palabra de Dios en Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es agradable, más agradable que sacrificios al Señor. Al Señor le gusta cuando nos comportamos justamente. Ahora, te quiero preguntar algo. ¿Dios está contento con tu vida? Según lo que tú consideras, ¿Dios está agradado con mi vida? ¿Dios está agradado con mi matrimonio? ¿Dios está agradado con cómo me comporto en la escuela? No te pregunto si Él está molesto porque estás pecando. Te estoy preguntando si has llegado al punto de agradar a Dios. ¿Buscas complacer a Dios? ¿Buscas obedecer lo que Dios quiere? ¿Cómo caminas con Dios en tu matrimonio? Es muy simple. Ve lo que la palabra de Dios dice para tu matrimonio y obedécelo. Y el Señor estará complacido con tu vida. ¿Quieres estar con el Señor contento en tu negocio? Ve lo que la palabra de Dios dice tocante a cómo se debe de comportar un empresario, y tendrás al Señor feliz, contento, complacido con tu vida. Por último, quiero darte algún otro consejo para tener una comunión con Dios y caminar con Dios. Debes de estar buscando crecer en la obra del Señor
siempre. Primero de Corintios 15, verso 58 dice: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Para agradar al Señor, para caminar con Dios, debemos nosotros cada día estar creciendo más en la obra del Señor. Y quiero que te preguntes esto: ¿cómo puedo crecer más en la obra de Dios? Siempre se puede crecer más en la obra de Dios. Si estás haciendo algo, hazlo mejor. Y si ya estás haciendo algo para el Señor, busca hacer más para el Señor, complacer su corazón. Vean lo que dice Jesús en Juan 15:8: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así sean mis discípulos. El Señor se complace cuando damos fruto, cuando hacemos buenas obras en su nombre. Jesucristo dijo: así vean su luz los hombres y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Termino diciendo lo siguiente: caminar con Dios es la mejor decisión que cada uno de nosotros podemos tomar. El que camina con Dios tiene la bendición de Dios. Vean lo que dice aquí: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Dios quiere una comunión con nosotros, que nuestra vida sea un olor fragante, como dice en Romanos 12, que le presentemos a Dios como un sacrificio vivo nuestras vidas. Así que Enoc fue traspuesto para no ver muerte porque caminó con Dios, agradó a Dios. Así que dice la palabra: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Quizás tú y yo sufrimos daños de esta primera muerte, de la muerte física, pero si tú y yo caminamos con el Señor, no tendremos que pasar por la muerte segunda, porque fiel es quien lo ha prometido. El Señor ha prometido ser fiel. Yo quiero animarte que si tú sabes que no estás caminando con Dios, no te engañes más y digas: Señor, yo quiero hoy confesarte que definitivamente he guardado esto en mi corazón. Creo que cada uno de nosotros debe de hacerlo. Creo que cada uno de nosotros debe decirle: Señor, quiero caminar contigo. Y siempre, Señor, estar tomado de tu mano. El Señor quiere caminar contigo. El Señor no te echa fuera. El Señor no desprecia a nadie. Si tú has pecado, puedes pedirle perdón a Dios. Él te perdonará si tú decides dar la vuelta al pecado y venir a Él. El Señor quiere que caminemos con Él. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Aún en medio de esta cuarentena, quiero agradar a Dios. Y cuando esta cuarentena termine, quiero agradar a Dios. Quiero que Dios verdaderamente esté contento con mi servicio en la iglesia. Quiero que Dios esté contento cómo me comporto con mi familia. Quiero que Dios esté contento cómo trato a mi esposa. Yo quiero que Dios esté contento cuando ya viene mi bebé, cómo trato a mi bebé. Yo quiero que Dios esté contento cómo desempeño mi vida. ¿Tú también quieres eso? Te invito a que reflexiones. ¿En qué área de tu vida Dios no está contento contigo? Y procura tener amistad con Dios. ¿Sabes algo? Jesús vino para reconciliarnos con el Padre. Te amamos, Señor. Bendito Padre, gracias te damos. Toca nuestra vida y toca nuestro corazón, Señor. Quiero caminar contigo, Señor. Muéstrame aquello, Señor, en mi vida que está impidiendo la verdadera comunión contigo, Señor. Quizás, Padre, es un pecado. Quizás estoy haciendo caer al débil. Quizás sé hacer lo bueno y no lo he hecho, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, Señor. Habla, Señor, en nuestra vida. Habla, Señor. Habla mi vida, Señor. Te necesitamos, Señor. Queremos caminar contigo. Queremos una amistad contigo, Señor, mejor cada día. Toca nuestra vida, toca nuestro corazón. Eres fiel, Señor. Gracias te damos, Señor.
nombre de Cristo. Amén. Dios es bueno, hermanos. Su misericordia es por siempre. Caminemos en fe y en obediencia con el Señor e imitemos a los héroes de la fe. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.